Sí, digo, yo en algún momento en lo que tengo más contacto es en la meditación y me he clavado demasiado en eso desde hace ya como 2, 3 años y he encontrado justo una limpieza y es esto de desaprender todo lo que tengo en la cabeza, de empezarme a limpiar, de quitar todos los prejuicios, todos los juicios de valor que se nos imponen, incluso eso que decías. Yo tuve la fortuna de crecer en las dos versiones porque mi mamá es de Guerrero, de un pueblo muy chiquito, y entonces era ir al pueblo y entonces conocer a mis primos hermanos, no eran mis primos segundos, pero niños de pueblo, de un lugarcito súper pequeño, a los de la ciudad. Y entonces encontrabas las diferencias enseguida. Sí, y era muy contrastante, pero siempre crecí con un amor y un apego mucho más cercano al del darle valor al ser humano que tengo enfrente a lo que trae puesto, ¿no? Yo siempre le he preguntado a mi familia, ¿no? En mi familia hay mucho profesionista. Y siempre he debatido esto. ¿Tú crees? O sea, lo que yo he visto en la vida, el filósofo, el físico, las grandes eminencias de la Universidad de la UNAM, por ejemplo, decirte, o de Harvard, no sé, de lo más iluminado que intelectualmente, ¿no? Esa gente tan inteligente que sabe tanto. Yo puedo interpretar, comparándola con una persona que vive en una ranchería solo o con su mujer alejado en las montañas, como el papá de Heidi, el abuelo de Heidi, ¿no? Para que se den una idea de lo que estoy hablando. Yo los comparo y te puedo decir que yo apuesto porque el más pleno, el que tiene más paz y más felicidad consigo mismo, es el que vive en el monte. Entonces, ¿para qué chingados el ser humano estudia y se va volviendo preso y se va volviendo infeliz? ¿Pero por qué? Si estudias para compartir y para conocer y para ser mejor persona y para cobrar más, por así decirlo, y para ser más productivo, más. Si el mundo y Dios te lo da, es para que lo compartas y para que siembres a su vez todos estos, por ejemplo, que descubren vacunas y que descubren todas estas gentes que dejaron sello, porque a lo mejor el del monte nadie sabe quién es. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué los actores, cuando perseguimos el ser reconocidos, el ego, la fama, el dinero, entre más se te empieza a dar, más te empiezas a destruir? O sea, empiezas a vivir en las drogas, en el alcohol. Yo siempre me preguntaba, como yo me encantaba, por ejemplo, José José y el vocalista de Queen, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Sí, son dos de mis ídolos de... Entonces, ¿por qué tan chingones se autodestruyen? ¿Qué es lo que no embona? Eso es lo que yo siempre traté de embonar en mi carrera. Y entonces, cuando alguien me puede decir, güey, no mames, cuando me decían, por ejemplo, ¿no? Tommy Lee Jones, ¿sí sabes quién es Tommy Lee Jones? Sí. Sí, es un humano como yo. Es uno que tiene una profesión y gana un chingo de dinero. Eso es. Entonces es como siempre me daba miedo el ver, wow, e irme en lo fanta, que decimos nosotros, como es muy fantasioso, ¿no? O como yo no tengo más valor ni que un arquitecto, ni el arquitecto más que yo, Totalmente. ni el plomero, ni en el... O sea, mi profesión me da me expone nada más públicamente. Sí, de ahí Es la en eso diferencia, no sí. hace absolutamente nada. No valgo más, pues, que regularmente en esta carrera de actuación la gente cree puede subirse al tabique, pues. Sí, ese es como el doble filo, esa es la parte del doble filo de ser o de convertirse en una figura pública. Que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo prefiero siempre
estar más aterrizado y estar pensando que con quien estoy conviviendo esté pasando un buen momento o que estemos pasando un buen momento, a pensar qué valor tienes y por qué lo tienes. Porque en general creo que ninguno tiene ni más ni menos. Por eso también el peso que empezó a adquirir el racismo o esto de mostrar el racismo es porque es una realidad. Muchas personas no lo vivirán, pero el hecho de, lo decía una invitada que tuve, el hecho de que no te suceda a ti no quiere decir que no suceda. Que no suceda. Entonces... Y por ejemplo, creo que eso de desaprender, que volvemos a decirlo, que en la carrera de actuación, los actores, los cantantes, lo que les interesan a las empresas y a los que tienen el negocio, los que tienen el billete y te generan el pago, es lo que hay afuera. Entonces, no les importa, aunque pudieran fingir que les importa, en realidad no les importa cómo eres tú por dentro, qué piensas, qué piensas de esto. No, oye, hay esto y tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, les importa lo de afuera. Por lo tanto, lo de afuera es lo que vende. O sea, vende mi cuerpo, vende mi imagen, vende lo que me pongo. Entonces, cuando el actor o el cantante se pierde ante que el valor es eso, llega la inseguridad. Porque regularmente podemos disparar. O sea, no hay un equilibrio en eso. Uh-huh. Entonces, regularmente puedes entrar a tu casa y empiezas a sufrir crisis existenciales porque no tiene nada que ver con el brillo de afuera. Uh-huh. Porque puedo tener momentos muy oscuros, porque puedo tener muchísimas cosas que me hacen humano, pero eso no les interesa a las empresas. Sí, claro. Entonces empiezas a jugar con una inseguridad. La inseguridad me lleva a factores externos que me dan seguridad. Cuando uno empieza a pistear, que a gusto, ¿no? Uh-huh. Porque me empiezo a desinhibir, ¿no? Entonces, la droga y todo conlleva y es lo que a estas personas las han comido, pues, las han tragado y siguen tragándose muchas vidas, pues, que ya no solamente es en este rubro, sino existe por todos lados, ¿no? Somos actores porque sanamos. En el proceso. Muchas cosas. Pero nunca terminamos de sanar. Sí, los traumas que quedan marcados esos días. O sea, aunque yo te diga que eso me ayudó a un abuso o a unas cosas así fuertes, la violencia o cosas así, en realidad creo que en la vida lo aprendemos a manejar cuando tenemos éxito. O sea, cuando te va bien lo aprendiste a manejar. Pero nunca... Son cosas que nunca se resuelven, pues, porque son dolores que ahí están, que puedes vivir con ellos y los puedes mover como piezas. Claro. Y a veces a los actores podridamente nos conviene no resolver ciertas cosas. Para seguir manteniéndonos. Para seguir dando las emociones, porque son herramientas. A ver, yo voy a tener una escena. Por ejemplo, una vez tenía una escena de violación y entonces yo era el violador. Uh-huh. Pero entonces cuando estaba, que le quitaba a ella la ropa interior, mira, o sea, a punto de que la lágrima saliera. Sí, porque sabes que estabas en contra de... Y pero estaba con mis cosas, claro. ¿Entiendes? Y entonces sí ayuda ciertas cosas, pero yo no podía irme en la emoción de ella. Sí. La estaba viendo a ella y me estaba desconectando del que yo debía hacer. Y entonces lo que hicieron fue decirme, no vas a platicar con ella después de la escena. Uh-huh. O sea, vas a entrar en frío y cuando decían corte, uno agarraba para un lado y a mí me llevaba otra persona. Pues. Okay. Entonces eran como... Por eso ubico que... Y también creo que la gente nos llevamos eso al morir, pues, como unas cosas más resueltas que otras. Es como cuando tienes a tu papá y lo que hizo tu papá en la vida es poder hacer las paces contigo. Pero te das cuenta que al final del camino, tu papá nunca cambió. Aprendió, caminó, soltó, pero en esencia es el mismo. Sí, claro. Entonces negoció contigo, uh-huh. ¿no? Como hijo. Y creo que en la vida es eso. Para mí todo es como negociar.
Como sobaditas en la espalda para seguir en el camino. Y que puede ser auténtico. Sí, pues. claro. O sea, sí, que sí, sí, sí. no le Sí, sí, quita sí. la El mérito autenticidad, de- pues sí. Sí, por Pero supuesto. que es de lo que estamos hablando, que aprendemos a manejar las emociones. Pero las emociones creo que no se curan. Y entonces, por ejemplo, un hablar, yo no conozco o sea, por ejemplo, un supón para mí de José José, que era de lo mejor que hemos tenido en México. Creo que debió tener mucha inseguridad y muchos momentos no resueltos por su inseguridad y que todo el mundo te está diciendo que eres el más chingón de México Sí. y te pagan millones con eso. Y aun cuando sí lo era, ¿no? Sí, sí lo Era era, como de, sí lo era. Madres, güey, ¿qué te falta a ti? Porque sí, o Pero sea... como no podía manejarlo de adentro, porque todo lo demás era lo que salía para afuera, Claro, ¿no? claro. Pero fíjate en su cara cuando cantaba. Era inexpresivo. Vacío, vacío. O sea, no era... Pues fíjate en Luis Miguel. O sea, puede bailar y todo, moverse, pero sus ojos son vacíos. Sí que tienen, sí, una mirada perdida, ¿no? De... Pues son las ventanas, ¿no? Pero yo observo a José José, por ejemplo, y era un palo cantando. Sí, todo te lo transmitía con la voz, pero... Pues imagínate cómo estaba. Porque él también vivió una época que fue más dura para los hombres. Totalmente. Hoy los hombres podemos hablar de todos los temas. Yo puedo llorar aquí contigo y no se ve mal. Sí. Pero antes siempre tenías que estar tragando, 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 tragando. Entonces hay que entender también a nosotros como humanos, dependiendo el tiempo Las épocas. y las circunstancias, ¿no? Sí, totalmente.